Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy tengo el honor de volver a tener aquí en este canal a Javier Barraicoa. Yo admiro mucho sus publicaciones, también lo que él comparte en internet. He escuchado muchas conferencias. Javier, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero espero un día se pueda realizar ese encuentro. Pero le agradezco mucho aceptar la invitación para estar aquí en este canal y hablarnos de su nuevo libro, El genocidio de la Vendée. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy buenas, padre. Pues también deseando que la providencia disponga de poder conocernos personalmente, ¿eh? Y muchas felicidades por su canal, que tanto bien hace. Estas cosas hace mucho bien y en el cielo lo sabremos. ¿Eh? Dios mediante, que Dios nos conceda salvarnos. Exacto. Bueno, pues quiero compartir aquí la carátula de su nuevo libro, El genocidio de la Vendée y la primera cruzada moderna. Eh, es común en círculos de católicos más formados escuchar de este tema de la Vendée, pero también es cierto que muchos católicos desconocen esta parte importante de la historia de la Iglesia. Eh, Hermanos católicos nuestros que fueron perseguidos, fueron asesinados cruelmente, pero pues, es una historia muy interesante. Quisiera que para la gente que no ha escuchado nada sobre la Vendée o tal vez solo ha escuchado el nombre, unos buenos amigos sacerdotes tienen un canal que se llama La Sacristía de la Vendée y bueno, son muy conocidos en toda Hispanoamérica, en España también, y creo que al menos el nombre, muchos católicos lo han escuchado, de esa región de la Vendée, pero no tienen idea de qué pasó ahí. Si gusta, empezamos por ahí, pues diciéndonos qué pasó, a qué nos estamos refiriendo con esto. Sí, correcto. Hay que hacer como un pequeño marco para que la gente que no conozca estos hechos, pues se pueda también ya situarlo y admirar lo que pasó ahí en la Vendée, ¿no? Todo se desarrolla a partir de la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII triunfa la primera gran revolución moderna y los herederos espirituales de esta revolución siempre han querido ocultar el carácter anticatólico de esta revolución. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero si analizamos todo lo que ocurre en esos años, pues vemos que hay claramente una intención de subvertir toda la tradición, toda la cristiandad, y así se inicia la modernidad. A partir de ahí también nos han vendido que es el triunfo de los derechos del hombre y del ciudadano y por fin la humanidad entra en la ilustración, en el esplendor de la razón, pero esto no fue así, de tal forma que la Vendée es una región de Francia donde cuando guillotinan al rey, a Luis XVI, esta comarca, esta región que está al sur de la Bretaña, pues se levantan en armas los campesinos contra París, contra la Revolución Francesa, y se levantan con un espíritu de cruzada, con un espíritu de defender la religión, porque vemos que la revolución había ido poco a poco, para no levantar, digamos, reacciones, pues ir comprimiendo a la Iglesia, irla poco a poco desterrando, sometiéndola al poder político. Pero bueno, hay un momento que ya es imposible soportar más y en masa se levanta toda esta región, la cual va a sufrir, porque pensemos que eran campesinos, va a sufrir unos ataques brutales por parte del ejército republicano. Estamos en 1793, que es cuando ha empezado también lo que llamamos la etapa del terror en la Revolución Francesa, es cuando Robespierre llega al poder y la guillotina no para de cortar cabezas y ejecutar franceses. Y en este periodo tan terrible, pues se van a poner en marcha estos ejércitos contra esta comarca que va a resistir lo indecible, y también en un momento determinado, cuando la fuerza de la Vendée, la fuerza militar, ya queda totalmente aplastada y agotada, se va a diseñar desde la Convención de París, la Convención Nacional, se va a diseñar un genocidio.
que llamamos el primer genocidio moderno, porque se define claramente un grupo social a exterminar, que son los campesinos católicos de la Vendée. Se decreta legalmente este exterminio. De hecho, hay varios decretos sucesivos de la Convención Nacional donde se decreta literalmente la Vendée tiene que dejar de existir. Y se ponen los medios. Se envían unidades de ejército que se acabarán llamando columnas infernales, que rodearán toda esa región y penetrarán en ella y simplemente con la instrucción de matar a mujeres, matar a niños, quemarlo todo, derruir las casas para que desaparezca la bandera. Y A ver, este proceso... sí, Sí, sí. permítame una pregunta, porque creo que vale la pena insistir en este punto. Esto que usted está diciendo de que hubo la intención de hacer un genocidio, ¿está documentado? O sea, no son leyendas negras para desprestigiar el gobierno francés acatólico, no son leyendas de que los católicos hayan inventado, esto lo podemos documentar, fue Sí, algo planeado, realmente era el objetivo ese. sí, Porque sí, sí. algunos podrán decir, no, bueno, claro, cualquier estado se va a defender si tiene unos revoltosos levantándose en armas, ¿verdad? Cualquier estado va a poner orden. No se Sí, trató sí. de eso. No, porque hay decretos de la Convención que evidentemente se conservan de agosto de 1793, de septiembre y de octubre de 1793, donde literalmente es un decreto de extinción, ¿no? Esto seguro. Es muy interesante porque una vez pasó toda la etapa de terror y entramos ya en el siglo XIX, la propia Francia, que estuvo como muy agitada políticamente, pues siempre planeó el espíritu revolucionario y el hecho de la Vendée siempre se trató de ocultar. Y quizás cuando se rompe este silencio con estudios, digamos, documentados, estudios empíricos muy importantes, es cuando se está preparando el segundo aniversario centenario de la Revolución Francesa, en 1989, y un joven historiador de la región de la Vendée empieza a desarrollar su tesis doctoral investigando en las poblaciones donde él vivía y pues ya recogiendo todo datos, recogiendo, digamos, actas enterradas. Hace un estudio, es su tesis doctoral, y cuando esta tesis doctoral la va a defender, pues empieza a recibir amenazas de muerte, amenazas de que se le ha acabado la carrera académica, recibe propuestas de dinero y una plaza en la universidad si no defiende esta tesis doctoral y la oculta. Él, evidentemente, se resistió a todo esto. Le robaron la tesis doctoral para que no la pudiera defender y tuvo que... su director de tesis era Jan Meyer, que es un estudioso de los cristeros mexicanos, y Sí, le tuvo que ceder su ejemplar de la tesis para que la pudiera defender. O sea, pero bueno, este hombre luego publica la tesis, la Vendée Vengée, la Vendée Vengada, y a partir de ahí se abre todo una corriente de estudios muy atacados, siempre los han intentado silenciar, pero es una rama de historiográfica que ya está muy consolidada, que ha analizado profundísimamente con datos y donde no había datos, pues se puede inferir, se puede extrapolar claramente lo que pasó ahí, ¿eh? Pero está muy estudiado. muy interesante. Sí, es bueno porque siempre escuchamos más la versión que domina, siempre la versión anticatólica, ¿no? Uh -huh. Y cuando tratamos de decir a que algo sucedió, siempre dicen que estamos inventando cosas, que son leyendas negras nuestras por las que queremos desprestigiar. Permítame, quiero compartir la pantalla nada más para que el público pueda ubicar más o menos en el mapa la región de la Vendée. Ahí, aquí está Francia, es en esta región. Esta es la Cerca de región donde Nantes. ocurrió. Sí, para que más o menos sepan ubicar en el mapa dónde sucedieron estas cosas. Bueno, entonces, ok, viene este exterminio. ¿Qué cosas hicieron? Por ejemplo,
¿Qué cosas hicieron para exterminar? Bueno, ahí donde está señalando en el mapa está el río Loira, ahí está la ciudad de Nantes, una ciudad muy, muy importante en ese momento. Y, por ejemplo, en Nantes es la primera vez que se emplean barcos con fondos falsos para los ahogamientos masivos, ¿no? Ahogamientos masivos que de una tacada podían llevar 40, 50, 60 personas, muchos sacerdotes, entonces abrían los fondos en medio del Loira y los dejaban caer y se ahogaban, evidentemente. A esto le llamaron los matrimonios nacionales o patrióticos. Si podían y cogían un sacerdote y una monja, pues los ataban juntos y decían que era un matrimonio republicano y así se ahogaban. Cuentan que la guillotina de Nantes no paraba y había pues una canaleta que llevaba la sangre ya directamente al Loira, ¿no? Después, ya fuera de la ciudad, en toda la comarca, lo que hacen las columnas infernales es, bueno, ya trajeron de París cantidad de material inflamable, con la intención, evidentemente, de quemar todos los campos. Se empiezan a derruir iglesias, se empieza a utilizar, bueno, se propuso utilizar cianuro para contaminar todas las fuentes, las aguas. Aquí la propia convención se tira para atrás porque los expertos decían que, bueno, que eso iba a matar a los campesinos vendeanos y a los republicanos. Eh, eh, Desde la convención se decreta acabar con los surcos reproductores, que son las mujeres. Hay que acabar con las mujeres y tranquilamente hay casos en alguna parroquia donde encierran a mujeres, niños. De hecho, ya hay abierto un proceso de beatificación en una de estas parroquias donde mataron a más de 100 niños menores de 7 años. Claramente esto era la intención. Luego también ha quedado documentado que una vez mataban a mujeres, preferiblemente a mujeres que hombres, las echaban en hornos para conseguir la grasa. ¿No? Y, como los animales, pues quitar la grasa esta luego era usada para el armamento, para las ruedas de los carros, se comerciaba con esta grasa en lo que era en las farmacias de la época. Esto es terrible. También otra forma absolutamente deshumana de tratar a los cuerpos y humillarlos era desollarlos vivos y curtir cuero para o hacerse pantalones o utilizarlos para temas de caballos, para lo que fuera, ¿no? También, y esto se repetirá en la ciudad de Lyon, como, digamos, guillotinar era un proceso demasiado lento, pues también se llegaban pueblos, las columnas infernales, reunían la gente en una casa o en las iglesias o donde fuera y las cañoneaban, y a partir de ahí, pues las metrallé que se decían, los ametrallamientos, bueno, era digamos, a cañonazos, para entendernos en castellano, ¿no? Bueno, esto es una cuestión tan tremenda que quien dirige estas columnas infernales, Turreau, escribe 2 veces a la convención diciendo: estoy haciendo esto, si me estoy pasando, me lo decís, ¿no? Y yo freno, no quiero responsabilidades. Y desde la convención le contestan 2 veces que no, que siga, que tiene que exterminar la Vendée, ¿no? Era lo que hablábamos antes, ¿eh? Ahí la conciencia clara desde París, el París revolucionario, que hay que exterminar esta población, ¿no? Y esto del genocidio pues está más que documentado. De hecho, en el Museo de Nantes todavía hay un pellejo, una piel curtida de uno de los vendeanos, o sea, está ahí expuesta, o sea que todo esto tenemos datos más que suficientes. Se calcula que entre la guerra vendeana, la guerra de campesinos y luego este intento de genocidio, pues se calcula, las cifras pueden variar entre 200.000 y 300.000. Digo que pueden variar porque lo que se han ido estudiando, insisto, son poblaciones, no todas, porque nunca la academia en Francia ha dedicado un solo euro en investigadores para que esto se haga, y entonces, bueno, viendo lo que ha ido pasando en muchas poblaciones,
pues se hace una extrapolación y se puede llegar a estos cálculos. Esto significa que si el tanto por ciento, que podría ser un 20%, 25% de la población vendeana queda arrasada, exterminada, si lo aplicáramos a la Francia actual, significaría que como si hubieran exterminado en pocos años, en 2 años, pues 4 o 5 millones de personas. Las cifras son una barbaridad para la época. Sí, y algo me comentaba antes de comenzar este programa sobre San Luis de Montfort. Eh, Aunque no le tocó a él vivir en esta persecución, ¿qué relación tiene con la bandera? Sí, siempre se han preguntado mucha gente, y bueno, ¿y por qué la Vendée se levantan armas, ¿no? Y otras regiones no? Igualmente católicas, por ejemplo, en el norte, en la Bretaña, aparecen los chouans, que son digamos, guerrillas también campesinas que se levantan contra el París revolucionario, pero no llega a tener esa popularidad, ¿no? Entonces, cuando se estudia los límites de la Vendée, donde se produjo este levantamiento, pues coincide milimétricamente con las misiones populares de San Luis María Grignon de Montfort, ¿no? Hemos de pensar que la Revolución Francesa no aparece por las buenas, sino que hay como una tenaza, dos grandes corrientes dentro de Francia que van preparando la Revolución Francesa. Por un lado, la enciclopedia, que todo el mundo le suena, ¿no? La Ilustración, infinidad de autores que escribían comedias, riéndose de todo, de la religión, de los obispos, del rey. Todo eso va erosionando, digamos, el respeto, ¿no?, a la autoridad. Pero espiritualmente Francia es un foco de lo que llamamos jansenismo, de la secta jansenista, que, para que nos entiendan los que nos escuchan, el jansenismo era una herejía muy parecida al calvinismo protestante, pero dentro de la Iglesia. Y muchos sacerdotes, obispos, eran jansenistas y, daban a entender a la gente que no podían acudir a los sacramentos, que no eran digamos, dignos de los sacramentos. Entonces, muchas veces denegaban incluso la extrema unción, porque decían que el que estaba agonizante no se había arrepentido suficientemente bien, aconsejaban no comulgar casi nunca, y eso iba enfriando toda Francia, ¿no? Y en esa época es cuando aparece San Luis María Grignon de Montfort. Es un bretón que baja a la región de la Vendée, la evangeliza, frente al jansenismo que odiaba las imágenes, incluso cambian el crucifijo. En los crucifijos normales tenemos a Cristo con las manos abiertas, forma de cruz, evidentemente, y los jansenistas hacían un Cristo que estaba crucificado con las manos como muy cerradas, muy así. Y esto era como una simbolización de que muy pocos se iban a salvar, ¿no? Entonces, muchas veces se negaban a confesar, o sus sermones eran diciendo que nadie se iba a salvar, y por el contrario, San Luis María Grignon de Montfort, a toda esa comarca le vuelve a retornar a la fe ardiente, a la devoción del Sagrado Corazón, a los sacramentos. San Luis María Grignon de Montfort se pasaba noches y noches confesando, y esa espiritualidad dura prácticamente, es lo que explica que en la Revolución Francesa sea la comarca que con más radicalidad combate a la Revolución Francesa, ¿no? De hecho, San Luis María Grignon de Montfort, estamos hablando del siglo XVII, a lo largo del siglo XVIII también, pues, discípulos de San Luis María Grignon de Montfort mantuvieron este espíritu misional sobre la región. Y frente a esta, digamos, predestinacionismo jansenista, que muy pocos se van a salvar y casi seguro tú no estás entre los salvados, pues San Luis María Grignon de Montfort ofrecía la omnipotencia suplicante de la Virgen María, ¿no? La devoción a María, al rosario, mandó erigir por los caminos, pues, vía crucis, calvarios gigantes, enormes, ¿no?, donde los campesinos, la gente, los comerciantes podían ver representada la pasión, y todo esto pues levantó el espíritu, ¿no?, de una Francia jansenista tremenda. Muy interesante cómo el trabajo de los santos da fruto. Eh, ¿Y qué fue De lo hecho, que movió? Adelante, adelante. perdón. No, de hecho, los combatientes
tenían una escarapela, en un trapo que se cosían en el pecho, el Sagrado Corazón, ¿no? Y con el lema Dieu le roi, Dios el Rey, ¿no? Y esto lo tenían, exacto, Dieu le roi, ¿eh? Esto lo llevaban, y, y esto es, digamos, también fruto de esa promesa, ¿no? El Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? De representar en las casas, tener la imagen del Sagrado Corazón. Incluso algunos plantean, desde una teología de la historia, y no sin motivo y con mucha seriedad, que la Revolución Francesa acontece porque esta voluntad del Sagrado Corazón que le expresa Santa Margarita María de Alacoque, hay un momento que ya no quiere el Sagrado Corazón que sea una devoción popular, sino una devoción que se manifieste en la propia monarquía, en la propia Francia, y le pida a la pobre Santa Margarita María Alacoque que haga llegar al rey de Francia, imagínese, una pobre monjita de clausura y tal, el Sagrado Corazón le dice, haz llegar al rey de Francia en mi deseo de que haga una capilla con mi imagen, que se consagre él, que se consagre la corte, y si lo hace, toda Francia tendrá una gloria y un esplendor como nunca, ¿no? Eso es bueno, a través de un confesor y unos contactos consigue hacer llegar este mensaje a Luis XIV, y Luis XIV no hace ni caso. Y este mensaje del Sagrado Corazón es el 17 de junio de 1689, 17 de junio. Pues el 17 de junio, 100 años después, de 1789, es cuando se constituye la Asamblea Nacional y empieza la Revolución Francesa, ¿no? Es como haber dicho, ¿no? La provincia está diciendo, bueno, si no hacéis caso, yo os he prometido esto, ¿eh? El rey de Francia tenía que hacer esto. No lo ha hecho, pues Francia se queda sin rey y vendrán las desgracias en vez de la gloria. Y de alguna manera la Virgen María confirmó esta interpretación en las apariciones de Fátima, cuando le dice a Claro, Lucía que puede pasar lo mismo con la iglesia, ¿verdad? Si no se cumple la petición de consagrar Rusia como ella, con las condiciones que ella lo pidió, ¿no? Eh, exactamente. Sí, sí. Iba a decir, si podía profundizar un poco en qué fue lo que movió a los bandeanos, qué buscaban ellos levantándose con los pocos medios que tenían, cuál era su intención de fondo. Sí, la intención de fondo era claramente no solo enfrentarse explícitamente a la Revolución Francesa, sino restaurar ese mundo que había sido arrebatado. Por eso ellos se denominan el ejército católico y real, ¿no? Porque ellos quieren que se restaure la monarquía, se ha guillotinado a Luis XVI, pero el infante Luis XVII, niño, está, digamos, prisionero, y ellos quieren que sea liberado, incluso en medio de los fragores de la batalla, cuando los propios revolucionarios se ven como agobiados, es imposible acabar con la Vendée, llegan a pactar, aunque era un engaño, que dejarían a Luis XVII en manos de los vendeanos, y bueno, y así para intentar engañarles y que depusieran las armas. Ellos tenían muy claro que ellos luchaban por la monarquía y por la religión, evidentemente especialmente por la religión, pero intuían que sin la monarquía la propia religión eh, ya no volvería a ser como había sido la gran tradición católica de Francia, ¿no? También son conscientes los campesinos de que cuando se levantan en armas, ellos solos no pueden, entonces van a buscar a los nobles. Esto es muy importante porque los nobles rurales a veces se les ha acusado de ser manipuladores, que el clero y los nobles manipularon a los pobres campesinos, bueno, el típico discurso de la izquierda. Pero no fue así, ¿eh? Ellos van a buscar a los nobles para que los lideren, y los nobles se resistían, porque los nobles tenían entendederas, sentido común, y decían, no podemos, esta región, somos demasiado pequeños, demasiado pocos, para enfrentarnos a toda Francia y a un ejército republicano y a un gobierno que está imponiendo el terror, ¿no? Pero la insistencia de los campesinos y el entusiasmo que despertaron fue llevando a que esos pequeños nobles rurales, pues al final, sí, pues encabezaran el movimiento,
todos ellos juran que no pararán hasta ver restaurada la religión católica, que la Revolución Francesa se encarga de ir desmontando, y al rey, y de hecho todos cumplen esta promesa, porque la promesa era o conseguimos esto o morimos, y todos fueron muriendo en combate. De hecho, el último gran líder vendeano, Charet, del cual se ha hecho una película, por cierto, una película muy emocionante, ¿no? Contando todo esto. Él era de los que más se resistía a liderar a los campesinos, pero como hace el juramento de o restaurar la monarquía y la religión católica otra vez, o no pararé, pues ya incluso al final de la lucha de años y absolutamente agotado y solo ya con una decena de hombres, sigue luchando hasta que lo capturan y lo fusilan. Por lo tanto, era gente que decimos aquí en España que estaban hechos de otra pasta. Eran gente que si juraban algo, eso habían hecho un juramento ante Dios y eso lo iban a cumplir sí o sí. Y no se echaron para atrás. De hecho, Napoleón, que conoció muy bien la guerra vendeana, le tocó algunos, porque se fue prolongando durante los años todo el conflicto, y le tocó a Napoleón. Napoleón supo maniobrar para ver cómo los tranquilizaba, pero les llamaba los gigantes de la Vendée, ¿no? Porque él se daba cuenta que era imposible que unos campesinos al principio no tenían ni armas, excepto los cazadores. Esa base de conquistar pequeñas ciudades, pequeñas poblaciones, van cogiendo arma a los republicanos, a los revolucionarios, y así se va armando el ejército. Pero el sentido común decía eso. Como la convención tampoco se lo creía, pues los informes ponen, estos consiguen victorias por su fanatismo religioso, ¿no? Están absolutamente, están locos, ¿no? Y esto es una cosa que es de destacar, ¿no? Que es el espíritu, al final, lo que mueve, un sentido de la vida, un sentido de la entrega, un sentido de que también se habían cruzado ya unas líneas rojas que su conciencia no podía permitir. Quisiera que nos ayudara, aunque sea brevemente, a comprender un poquito más cómo entendían los católicos la monarquía, porque eso puede sonar ridículo a los oídos de mucha gente hoy. ¿Cómo vas a defender la monarquía? Nos han formateado en que el mejor sistema de gobierno es el democrático, no hay otra cosa mejor para el hombre que eso, ¿no? Para el progreso. El hecho de que el pueblo escoja a sus gobernantes, la idea de que la autoridad le viene al gobernante no de Dios, sino del pueblo, y que el pueblo gobierna a través de los que elige, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, incluso podría decir, hay muchos jerarcas que tienen esta idea, están convencidos de esta idea, de manera que llega a ser incomprensible la monarquía, ¿no? La monarquía es como sinónimo de autoritarismo, de explotación de los más pobres, etcétera, ¿no? Entonces, a muchos en la audiencia tal vez les podría parecer extraño, ¿no? Como unos católicos estaban defendiendo un rey, no tantas injusticias que cometieron los reyes, tantos atropellos contra la dignidad humana, y precisamente la Revolución Francesa vino a librarnos de esos abusos. Eh, Algo que nos pueda decir, aunque sea breve, sobre este punto para el católico que no tiene idea de lo que Sí, significó la monarquía. correcto. En primer lugar, decir que la Iglesia nunca se ha decantado por las formas de gobierno, porque lo considera de derecho de gentes y de tradición de los pueblos, por lo tanto acepta la república, acepta la república o democracia, la aristocracia o nobleza o la monarquía, ¿no? Como formas de gobierno, sabiendo que hay corrupción. Por lo tanto, es verdad que las monarquías se podían corromper como se corrompen las democracias. La democracia no tiene en sí misma el don del Espíritu Santo para no corromperse, ¿no? Esto en primer lugar. Entonces, en la tradición, a este lado del Atlántico, en la tradición europea, las grandes patrias se configuraron gracias a las monarquías. España, en Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Austríaco, Inglaterra, las monarquías del norte de Europa. Por lo tanto, no era ajeno a Europa la idea de monarquía. Pero la Revolución Francesa, ¿qué hace? La Revolución Francesa, y esto lo cuenta muy bien o lo ilustra muy bien Jan Husset, un famoso contrarrevolucionario, que escribió Para que él reine, ¿no?
cómo ayudar o coadyuvar al reinado social de Cristo. Él explica muy bien, insisto con una frase, dice, cuando la Revolución Francesa corta la cabeza a Luis XVI, lo que corta es la cabeza de todos los padres de Francia, todos los padres, porque se está dinamitando, rompiendo, quebrando el principio de autoridad, ¿no? Y de hecho Francia lo ha pagado muy caro porque todo el siglo XIX y parte del siglo XX han sido procesos constantemente de revolución sobre revolución, revolución sobre revolución, agitaciones, bueno, y lo mismo cuando cae el zar en Rusia, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Cuando Cromwell corta la cabeza al rey de Inglaterra, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro que no es por la monarquía en sí, sino por lo que representaba la monarquía. Y hemos de pensar que es desde la conversión de Clodoveo, que se bautiza Clodoveo, igual que en otros pueblos de Europa, estos reyes del norte, ¿no? Los bárbaros que llegaban y se bautizaban, cuando ellos se bautizaba todo su séquito, su corte, y eso, digamos, coadyuvó también a la implantación del cristianismo. Por tanto, no se podría entender la historia de Francia sin esa unión entre el altar y el trono, ¿no? Ni en España, insisto, ni en tantos lugares de Europa. Y la revolución lo sabía, ¿no? Entonces, en un momento determinado, la revolución decide subvertir el orden establecido, ¿no? Y ese proceso no es que trajo precisamente la libertad y en 2 años la guillotina corta 40.000 cabezas en Francia. La consecuencia lógica del principio revolucionario es la sangre, y esto lo hemos visto siempre, ¿no? Y entonces yo entiendo que puede haber una cierta como confusión o sorpresa, pero hemos de pensar bueno, la Iglesia siempre buscó que entre el poder político y la propia Iglesia hubiera esa armonía necesaria, y así lo teoriza Santo Tomás, y ya desde la ciudad de Dios en San Agustín ya se ve que cómo se tiene que entrelazar estas cosas, etcétera, ¿no? Y sobre todo en lo que no hay que es divinizar o deificar a la democracia, porque la democracia, tal como la entendemos en la modernidad, tiene un principio siempre de invertir todo tipo de autoridad. Por eso acaba enfrentando a los hijos contra los padres, a los alumnos Alumnos y contra los maestros, profesores. Es una revolución esposo y constante, esposa, ¿no? ¿Perdón? esposo y esposa también, o sea, esto, Todo orden natural lo acaba dinamitando, ¿no? Y entonces aquí hay que distinguir lo que es una democracia como un régimen, un sistema de gobierno como otro cualquiera, a lo que es la modernidad que se enmascara en sí misma como democrática, pero en su intención es disolver todo principio de autoridad, porque sin principio de autoridad no hay sociedad, ni orden, y esto lo estamos viendo, que, ¿no? Como ya que es propiamente lo que está predominando, ¿no? No, o sea, no es una democracia que defiende el orden cristiano. ¿Verdad? No claro, es como que, bueno, pues es una manera de elegir los gobernantes, pero sabemos que la autoridad del gobernante le viene de Dios, de Cristo Rey, y el gobernante tiene la obligación de ejercer su función según los mandamientos de Dios. O sea, esa idea no existe prácticamente en ninguna democracia, creo yo, ahora en el mundo, ¿no? no. Este, hemos renunciado pues al reinado social de Cristo. De hecho, un montón de católicos ya ni sabe qué es eso, ¿no? No sabe de qué se trata el reinado social de Cristo. Bueno, sí, gracias por este paréntesis. Ahora, ¿cómo acaba esto de esta situación? ¿Cómo acaba esta persecución? ¿En qué termina? ¿Y qué pasa después? Ujú. Eh, digamos, la primera guerra vendeana es, hemos dicho, en 1793, en pleno régimen de terror. En un año quedan prácticamente exterminados los ejércitos campesinos. Luego viene la represión que hemos llamado el genocidio, donde envían las columnas infernales. Esto dura prácticamente 3 años, hasta 1796. Pero hay un momento que, claro, la revolución ya tampoco caen los jacobinos, no puede seguir avanzando violentamente, y entonces viene la estrategia
de contentar a los vendeanos. ¿Cómo? Digamos, reconociéndoles su derecho a volver a tener sus sacerdotes. Un pequeño paréntesis. Lo que va haciendo la Revolución Francesa es ir quitando las potestades y privilegios a la Iglesia, pero sobre todo lo que le va a hacer más daño a la Iglesia es que obliga a los sacerdotes y obispos a jurar una constitución que les somete al poder político y por tanto tienen que romper la obediencia al Papa, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, el que jura esta constitución se llamarán sacerdotes juramentados, el Papa del momento, Pío VI, los excomulga, y los que no, pues tienen que estar escondidos, son los sacerdotes refractarios a la Constitución, ¿no? Bueno, pues cuando ya se han levantado en armas, tal, ese sacrificio que hace la Vendée lleva a que desde París se acepte a los sacerdotes refractarios, se vuelva a permitir el culto público, se puede volver a oír las campanas, porque estaba prohibido las campanas, se puede volver a hacer procesiones, se pueden restaurar iglesias derruidas o medio derruidas que habían dejado a su paso los revolucionarios, y hay un momento que ya cuando cae la convención, ya toda la convención, hay un golpe de Estado revolucionario. La revolución siempre funciona, y lo saben muy bien ustedes en México, a base de golpes sobre golpes militares, y entonces es cuando aparece Napoleón. Napoleón, que todavía no es emperador, estamos en 1801, se da cuenta que es imposible luchar contra la Iglesia Católica. Él era, digamos, más bien no, era agnóstico, era un hombre descreído, pero era inteligente y se da cuenta que lo que habían hecho los anteriores revolucionarios era un desgaste para la revolución y prefería, digamos, volver a pactar una paz con la Iglesia y restaurar mínimamente, y a partir de ahí se hace se firma el Concordato de 1801. Este Concordato lo firma Pío VII y Napoleón. Es agridulce, es agridulce. ¿Por qué? Porque es verdad que se va a restaurar el culto católico, pero en la constitución que se va a redactar, la nueva constitución francesa, se va a decir que Francia no es católica, sino que como mucho se reconoce la Iglesia Católica como la mayoritaria, pero digamos ya se reniegan y es imposible, digamos, el reconocimiento de la catolicidad de la Francia, que con la monarquía evidentemente lo tenía. A partir de ahí, también Napoleón exige una cosa, que es que todos los viejos obispos que se habían, digamos, opuesto a la revolución, que muchos estaban exiliados en España o en Inglaterra o en otros lugares de Europa, y muchos de estos obispos tenían que ser todos reemplazados, y se proponía, y propuso y exigió y consiguió que se nombraran nuevos obispos galicanos. ¿Qué significa? Los galicanos es una corriente también en Francia que, digamos, querían separarse cada vez más de Roma y querían constituir una especie de iglesia nacional católica, pero digamos que la autoridad estuviera en los propios obispos, una especie de sinodalidad de la época, ¿no? Esto ya es muy antiguo, la sinodalidad. Y entonces Pío VII tiene que calibrar y dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Sacrifico mis obispos que han sido fieles y tal? O firmo el concordato, se pacifica la cosa y bueno, y trago. Y al final traga, Pío VII traga. Es verdad que se pacifica y se vuelve a permitir el culto ya en toda Francia, de forma más o menos regular, porque de vez en cuando venían otra vez reacciones revolucionarias y se volvían a quemar iglesias y a perseguir curas, pero bueno, pero el precio es muy alto. Y entonces muchos vandeanos se sienten muy traicionados, ¿no? Y configuran lo que se llamó luego la Petite Église, la pequeña iglesia, con obispos de la Vendée, algunos obispos, sacerdotes, muchos fieles, ¿no? Bueno, se mantuvieron ellos diciendo que el concordato había sido una gran traición a toda la sangre derramada, y de hecho, bueno, cuando ya van muriendo estos obispos y los sacerdotes, se mantuvieron como fieles, y de hecho hoy en día todavía quedan pequeñas comunidades orantes porque, digamos, su ruptura con la Iglesia
por desafección fue impresionante y todavía en la Vendée todavía se encuentran estas comunidades, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que se vivía tan intensamente esta guerra como una cruzada que ellos no podían entender, digamos, este pacto, ¿no?, con el poder político. No juzgamos si Pío VII falló o no falló. Él tomó su decisión y había un bien superior que era conseguir pacificar y tal. Pero ellos lo vivieron muy, muy mal. Y ya poco después de 1801, bueno, Napoleón se hace emperador. Napoleón fue muy listo y entonces llega a construir una nueva ciudad en La Vendée como capital, que la llamó precisamente Napoleón, ahora tiene otro nombre. Él mismo desde el Estado financia la reconstrucción de iglesias, a los ciudadanos de la Vendée no se les llama filas, bueno, les da toda una serie de ventajas y así lo tiene todo pacificado. Cuando cae Napoleón se restauran los Borbones y los Borbones se vuelven a portar mal con los vandeanos porque el Estado francés a muchas viudas de los líderes vandeanos les rebaja la pensión que les tendrían que haber pagado. En cambio, con la restauración borbónica a la hermana de Robespierre, por ejemplo, se le pagaba una paga porque Robespierre había sido ejecutado por ellos mismos. Pues la monarquía, digamos, estas prebendas a los revolucionarios en estos juegos de equilibrio, de estar a bien con las fuerzas sociales, las fuerzas revolucionarias, pues todo esto también sigue siendo ofensivo para los pobres que han dado todo en la Vendée. Y cuando cae la monarquía borbónica y viene otra monarquía, que es la de 1830, vuelve a haber otro intento de levantamiento vendeano y bueno, y ahí se acaba el tema, ¿no? Pero hoy por hoy, todavía en esas zonas de Francia, por ejemplo, el Partido Socialista no lo vota casi nadie. O sea, todavía queda como esa conciencia de que fuimos una región terriblemente reprimida por las fuerzas revolucionarias. Y en la psique colectiva entienden que el socialismo es la representación de esos jacobinos que en la Revolución Francesa crearon tales desmanes. Oh, muy interesante. Para el que no entiende, jacobinos, ¿quiénes son? Sí, los jacobinos se llaman jacobinos porque se habían apoderado de un convento de San Jacobo en París y para situarnos, la Revolución Francesa primero empieza encabezada por el rey, por Luis XVI, como una monarquía constitucional, se le da todo el poder a la Asamblea, pero todo esto se va poco a poco agrietando la relación entre el rey y la Asamblea. Al final la Asamblea decreta la ejecución del rey y se instaura una Asamblea Nacional donde habrá gentes que hoy, de hecho, el concepto de derecha e izquierda viene de ahí. Los que estaban a la derecha del presidente eran los más moderados, los revolucionarios más moderados serían los conservadores de hoy en día. Esto se les llamaba los girondinos, porque algunos diputados venían de una comarca que es la Gironda en Francia, y luego los más radicales se dividían entre jacobinos, que eran estos clubs que se reunían en este convento y luego por toda Francia, se les llamó así, que vendrían a ser hoy el equivalente de los partidos socialistas, y todavía había unos más radicales, que eran la montaña, eran los que estaban encima de todos los diputados, en la parte más alta de la Asamblea, y estos serían ya los primeros comunistas tal, ¿no? Y entonces, cuando empieza la época del terror, empieza porque los de jacobinos, esta izquierda más radical, más revolucionaria, más atrevida, piensan que los girondinos son demasiado débiles y sin ningún reparo los empiezan a mandar a la guillotina, los acusan de tal, y de ahí la famosa frase de Danton, que es un jacobino que caerá también en manos de Robespierre: la revolución es como Saturno, que siempre devora a sus hijos, ¿no? El propio proceso revolucionario se vuelve terrible, ¿no? Entonces, pues ya es imparable, igual que vimos que Stalin purgó a todos los viejos bolcheviques, o las revoluciones mexicanas, como un general que llegaba al poder iba purgando a los anteriores, ¿no? Que también eran revolucionarios, pero es un proceso, digamos, de la lógica del mal, ¿no? Que al final tienes que devorar a tus propios hijos, ¿no? No,
Interesantísimo esto. Ahora, eh, ¿por qué se decidió a escribir sobre este tema y qué es lo que quisiera aportar con su libro? Muy bien, sí, sí. Buena pregunta. Hay estudios en castellano muy buenos a raíz de este estudio de Renal Secher que en Francia, que hemos comentado al principio. En castellano, en Argentina, el padre Sáenz escribió toda una serie de volúmenes sobre las persecuciones de la Iglesia y hay uno que está dedicado a la bandera. Lo que pasa es que no es accesible porque por distancia o lo que sea. Luego se ha hecho un gran académico aquí en España, Alberto Bárcena, también ha escrito sobre la Bandé y es un libro pues muy serio y en sentido católico y tal. Pero el editor me propuso escribir sobre la Lavandé, pero siendo una obra de divulgación, precisamente para que no quedara en el mundo de los eruditos, sino que pudiera llegar, ¿no? Y de hecho, pues tiene muchos dibujos, muchas ilustraciones de cuadros, sobre todo del siglo XIX, que recordaban lo que había pasado a finales del siglo XVIII. Y entonces yo creo que lo que aporta este libro es la difusión, la divulgación y intentando llegar al máximo de gente posible. ¿eh? Y de hecho, aquí en España, siguiendo lo que han hecho en Francia, hay una institución que es Puy de Fou, que es que en Francia, en esas zonas vendeanas, hace un parque temático donde la gente va, en vez de ir a Euro Disney, va ahí y ahí se reproduce la historia de Francia, la conversión de Clodoveo, Carlomagno, de Santa Juana de Arco, todo, y culmina, digamos, con las guerras vendeanas y es fantástico y es una forma de educar a los niños, a las familias. Y aquí en España se ha hecho algo muy parecido, en Toledo, y gracias a esto, digamos, se ha empezado a despertar el interés sobre la bandera. Lo que pasa que la gente, digamos, no tiene acceso digamos, a algún tipo de libro de divulgación y eso es lo que he pretendido. Muy interesante también. Sí, es bueno que esto se conozca por el católico normal, no solo el católico que está en los ambientes académicos. Es parte de nuestra historia. ¿Qué lección podremos aprender de la gente de la Vendée nosotros? ¿Y por qué sería importante que en el contexto en que estamos viviendo aprendiéramos de ellos? Sí, sí, pues esto es verdad que esta pregunta es también muy profunda y muy interesante porque no podemos quedarnos en un mero recuerdo histórico y ya está, ¿no? Sino que también el libro pretende concienciar de que la Revolución Francesa inaugura una nueva etapa en la humanidad, una etapa esencialmente anticristiana, anticatólica, que ya había inaugurado en su momento el protestantismo, pero ahora es la misma versión, pero digamos secular, política, de lo que hace el protestantismo, y hay que resistir, ¿no? Y entonces ellos son el ejemplo de la resistencia, ¿no? Entonces se resiste incluso dando la vida, ¿no? El libro lo empiezo con una homilía del cardenal Sarah sobre que cuando fue a Puy de Fou, en Francia, invitado, y entonces tiene una homilía preciosa y él, digamos, dice, estamos en momentos de persecución, dice, lo que vivieron los vendeanos lo estamos viviendo en África, ¿no? Con esas persecuciones y asesinatos masivos de cristianos, católicos, ¿no? Y entonces él llama, y es muy bonito en esta homilía, a construir una bandera interior, ¿no? Que es como esa especie de corazón resistente, ¿no? Donde no nos tenemos que dejar desvelar o seducir por las promesas de la modernidad, de la Revolución Francesa, aquí os traemos la libertad, aquí os traemos la felicidad. No, todo esto son fantasías y fantasías letales, ¿no? Entonces, los católicos que tengan un corazón resistente, una banda interior, son aquellos que podrán sobrevivir, o con más probabilidad poder sobrevivir en este mundo que muy sutilmente nos va desmontando todo, ¿no? La modernidad lo ha ido desmontando todo. Tenemos que reconstruir la Vendée, que fue arrasada, tuvo que reconstruirse, la Vendée
mantuvo ese espíritu católico, ¿no? En Francia, ese espíritu contrarrevolucionario, ese espíritu de cristiandad, que luego se transmitió, pues en cierta medida, lo que viven con los cristeros mexicanos, lo que se vive con los cristeros mexicanos, lo que se vive con el carlismo en España, lo que se vive en tantas partes de Europa, que todavía hubo rescoldos de ese catolicismo combatiente, ¿no? Porque la revolución, una vez inaugurada, y ya de hecho el propio Napoleón lo tenía, decretó el final de la Iglesia Católica. Napoleón, cuando muere Pío VI, prohíbe que se reúnan cardenales, que se haga un cónclave para nombrar papa, con lo cual dice, si no hay papa, ya hemos acabado con la Iglesia Católica. Y unos cuantos cardenales, a escondidas, 25 cardenales, se reúnen en Venecia y consiguen nombrar al papa que se llama Pío VII, que tiene que coronarse fuera de Roma, porque no puede ir a Roma, y la tiara con la que se coronaban antes los papas, pues tienen que hacer casi una tiara de cartón piedra, porque la tiara se la había llevado Napoleón. O sea, que humanamente la Iglesia ya estaba acabada a finales del siglo XVIII, principios del XIX, según los mandatos del poder, ¿no? Revolucionario. Pero gracias a santos, gracias a mártires, gracias a este espíritu de resistencia, pues la Iglesia ha sobrevivido, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que nos tiene que iluminar. No, una curiosidad histórica, no. A mí me anima mucho siempre pensar en los cristeros, ese Viva Cristo Rey que gritaban, ¿no? Pensar cómo se vivió como cruzada también nuestra guerra civil. Muchos católicos la vivieron con intensidad, como los mártires que son perseguidos en la España republicana durante la guerra civil mueren realmente como mártires y dando testimonio, gritando Viva Cristo Rey. Pues los vendianos es lo mismo, ¿no? Y para nosotros todo esto tiene que animar a nuestra lucha. Así es, somos católicos. Por eso los mártires de España son mis mártires. Yo soy mexicano. Claro, claro. Son los mártires de todos nosotros, de todos los católicos. Los mártires mexicanos son mártires de toda la iglesia, de la iglesia universal, ¿no? Esos mártires que murieron en la Vendée son también, su historia es nuestra historia, es la historia de la iglesia católica, ¿no? Esto brevemente nada más, pero como usted también es experto en temas de sociopolíticos, ¿cómo evalúa usted el catolicismo militante en nuestro tiempo? Por lo que se puede ver no solo en España, sino en general en Europa, en Hispanoamérica. ¿Cómo se ve el catolicismo militante ahora? Sí, yo creo que hay como unos núcleos, como unas rescoldos todavía que son muy fuertes, ¿no? Pero, y que además poco a poco nos vamos conociendo, ¿no? Porque nos habían poco a poco hecho creer que estábamos solos, que estábamos locos, que muchos curas que se sentían solos, muchos seglares que decían, bueno, está todo perdido, ¿no? Ya me quedo yo en mi casa y con mi rosario y poco más, ¿no? Bueno, yo creo que hay como un núcleo con el cual se puede articular otra vez o recuperar el verdadero catolicismo tradicional, ¿no? Pero también hemos de estar atentos que el enemigo no es tonto. Entonces, parece que también hay ahora una especie de resurrección del catolicismo, pero muy sentimental, muy afectivo, muy de corte protestante, ¿no? Y entonces la gente está buscando, la verdad, la gente está buscando asirse a la Iglesia Católica, ¿no? Pero que con mucha facilidad se nos puede dar gato por liebre, que decimos, ¿no? O sea, que nos puede engañar con falsas espiritualidades. Entonces estamos en un momento paradójico, ¿no? Donde el catolicismo más tradicional está volviendo, se está dando cuenta mucha gente de que hay que volver al magisterio de siempre, no podemos estar experimentando con liturgias, no podemos estar soñando con panteísmos ni con ecumenismos, ¿no? Entonces hay un sector numéricamente inferior, pero muy consistente, muy potente, que gracias a Dios pues también tenemos obispos, cardenales, sacerdotes de referencia, y luego, bueno, gente que sigue buscando, pero que están en esa, yo creo que desorientación pastoral, ¿no? Y entonces, con mucha caridad hay que ir recogiendo esta gente que está muy entusiasmada con otras cosas, pero
llevándoles a la fuente, ¿no? A la fuente de la tradición. Todo lo que nos separe de la tradición es estéril, por definición. Y entonces, bueno, es un momento muy interesante, es un momento de profunda rebelión también del maligno, ¿no? Ahora nos hemos enterado que en Israel se va a celebrar ahí una especie de, en Sodoma, lo que sería, donde teóricamente estuvo Sodoma y Gomorra, van a hacer un encuentro homosexual y tal, que es inimaginable, ¿no? Es inimaginable que en Tierra Santa este hecho simbólico significa mucho, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Como de atrevido está el maligno, ¿no? Bueno, van a ser tiempos de combate, que nadie lo dude, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Hay una falsa paz, que no es la paz de Cristo, no es la paz del reinado social. En Europa llevamos desde la Segunda Guerra Mundial sin conflictos aquí en el continente, sin teóricos conflictos, pero todo eso tembla. No, Eso, además, hay una persecución no sangrienta en la mayoría de los países de Hispanoamérica, en España mismo, ¿no? Hay una persecución no sangrienta al cristianismo. Hay lugares donde literalmente católicos por ir a misa el domingo arriesgan su vida, como Nigeria, por ejemplo, ¿no? En otras partes del mundo. Pero nosotros tranquilamente podemos ir a misa sin arriesgar la vida, pero estamos siendo perseguidos, ¿no? Se están aprobando leyes contrarias a nuestros principios cristianos, se está persiguiendo, se están reduciendo las libertades, ¿no? Sobre todo la libertad de expresión para los católicos. Hay verdadera persecución también, por ejemplo, en los ámbitos académicos, ¿no? No se permite la entrada a quien sea alguien que tenga buenas credenciales académicas para enseñar, pero sea un católico practicante, y sobre todo un católico que conoce la tradición, no se le da entrada. Entonces nuestros jóvenes, hijos de familias católicas, van a las universidades y ahí les cambian completamente, los hacen renunciar a la herencia que sus padres les transmitieron, ¿no? En la casa, la fe católica. Entonces, estamos siendo perseguidos y a veces no hay ese combate y sí, qué bueno que usted mencionó que no es nada más rezar el rosario y ayunar, que por supuesto lo necesitamos. Pero yo trato de combatir mucho esa idea de, no sé si es como un quietismo, mucha gente tiene esa idea, tal vez porque se sienta tan sola que diga, no queda nada más que rezar, pero no, todavía podemos dar una buena batalla y debemos darla, porque todavía hay muchos espacios donde con un poco de valor, con un poco de unión también, de esfuerzo, se puede defender lo que va quedando de nuestra civilización cristiana. Entonces, eso de decir, no, bueno, nada más, ya no nos queda más que ayunar, esto está perdido, no queda más que esperar que venga Cristo por segunda vez y resuelva esto, ¿no? Mientras solo rezamos y ayunamos. Bueno, yo sinceramente me rebelo contra esta manera de pensar porque creo que hay mucho que se puede hacer. Muchas batallas, a veces Dios nos permite ganar, otras no nos permitirá ganar al modo del mundo, como los bandianos. No ganaron, desde el punto de vista mundano, no ganaron. Pero si están en la vida eterna, si están en el cielo y están intercediendo por nosotros, claro que ganaron. Claro que vencieron, ¿no? Entonces, la victoria es de Cristo. No nos toca a nosotros decidir si vamos a gozar de la victoria, si vamos a ver la victoria aquí en la tierra. La veremos un día y esa certeza nos tiene que animar a luchar. Entonces, sí, qué bueno que usted ha mencionado eso porque creo que hay que acabar con esa idea. Yo entiendo que un enfermo en etapa terminal, un anciano que ya no tiene ningún poder, ni siquiera a veces en su familia, entiendo que un niño, un adolescente que está poco formado, pues la manera de ayudar a que avance el reino de Cristo es con la oración, con el rosario, ofreciendo sus enfermedades. Pero creo que la mayoría de los católicos que están en una edad en que pueden tomar decisiones, en que están metidos en ambientes donde los enemigos de la iglesia están avanzando sus agendas, allí deberían muchos de presentar oposición, de unirse
Y el Internet nos está dando esa facilidad también de saber que no somos unos locos aislados. Puede ser que en nuestro contexto seamos minoría, pero en realidad somos muchos. Eso es de los frutos más importantes que yo he sacado de tener un canal eh, en YouTube, es poder entrar en contacto con gente como usted, gente que está en España, gente que está en Argentina, gente que está en Estados Unidos, y que pensamos igual, y que estamos tratando de poner nuestro granito de arena en esta batalla que sí, solamente Cristo y solo con los medios de Cristo se va a ganar. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Quisiera compartir también otra vez la pantalla para mostrar un canal en el que usted participa. Bueno, ahí está la página de Amazon España, donde se puede obtener este libro. Habría que ver, Javier, cómo hacerle para que llegue por acá, por este lado. Porque, por ejemplo, en Amazon México no me aparece todavía, pero ojalá que después se pueda ver la manera. Pero aquí está este canal de YouTube. Díganos algo sobre este canal, por favor. ¿Quién está detrás y de qué se trata? Sí, como bien ha dicho usted, hay que dar la batalla, ¿no? Entonces, cada uno en su ámbito, en su territorio, somos animales sociales y políticos, por lo tanto no podemos desgarrarnos de esto y caer en la individualidad espiritualista, como bien ha dicho. Entonces, yo como soy profesor en una universidad de Barcelona, aquí España, pues con otros profesores católicos, y usted lo ha dicho muy bien, nos damos cuenta que el ámbito universitario es un ámbito, las universidades públicas, sobre todo en España, domina la masonería, masonizados totalmente, son máquinas de secularizar, son máquinas de desconvertir a la gente y convertirla pues al odio, a la fe, y entonces decidimos que el combate cultural, intelectual es muy, muy importante. Y aquí en este canal, Peregrinos en Distopía, vamos recogiendo o bien nuestras conferencias, que son conferencias en sentido católico, pero en un diálogo constante con autores, con filósofos, con pensadores, etcétera, o cuestiones, y luego también realizamos unas tertulias entre estos profesores donde analizamos todo el mundo moderno, toda la descristianización, cómo combatir contra este mundo moderno. Y yo creo que bueno, nos lo agradece mucha gente porque dice aquí hay sustancia, ¿no? O sea, que no es TikTok, no es digamos, como esporas, no, es un pensamiento bien articulado, es bien pensado, sin ningún miedo de discutir de tú a tú con la cultura que ofrece el enemigo y desmantelarla, ¿no? Y entonces es un canal muy interesante. Tratamos muchos temas de teología de la historia también, etcétera. Muy bien, sí, quisiera recomendarlo y miren, siempre les digo, hagan esto en este canal. Por favor, siempre hay que asegurarse de que este botón diga suscrito. Si quieres apoyar un canal en YouTube, hay que dar clic al botón de suscripción. Yo ya lo di. Luego, aquí está la flechita y activar esta campanita para que no te pierdas el aviso de nuevos programas. Los invito a hacerlo, pero no solamente a darle clic a suscribirse, sino a conocer este canal. Sobre todo, me agrada de que esto que dijo, que son gente que está en el ámbito académico, entonces recomiendo a universitarios, porque a veces en el ámbito académico se les siembra a los jóvenes la idea falsa de que en el cristianismo no hay nivel intelectual, no hay nivel académico. Acá somos puros tontitos que nos creemos leyendas, cuentitos de hadas, ¿no? A mí no sé por qué se ha puesto de moda esa frase, cuando alguien me quiere insultar, bueno, de los insultos que puedo mencionar, son, siempre dicen, tu Dios imaginario, ahora está de moda esa frase, tu Dios imaginario. Bueno, al menos acá en México lo traen de moda, ¿no? Como para burlarse de nosotros y decir todo lo que tiene que ver con la fe, con nuestra religión, es para gente tonta, que no tiene nivel de educación, que es manipulable, ¿no? Bueno, pues aquí hay académicos, profesores de universidad dando conferencias, son gente que tiene fe, obviamente no son ningunos ignorantes,
y recomienden este canal pues a jóvenes que están en el ámbito universitario, pero imagino también que las conferencias son entendibles para cualquier público, me imagino, ¿es así? Sí, sí, tampoco no buscamos ser una especie de élite de erudición inalcanzable, porque creo que esto tampoco es cristiano, ¿no? Sino que es, digamos, tratar temas profundos de actualidad, pero, digamos, no sacrificar la profundidad por la divulgación, pero que la divulgación es el objetivo, o sea que tampoco nosotros mismos sabemos que queremos que llegue a gente que evidentemente pues esté inquieta, ¿no?, intelectualmente, y como bien dice, que al final nos han hecho creer que los católicos somos tontos. No, no, entre los grandes intelectuales de la historia, pues evidentemente muchos han sido católicos y se puede plantear una discusión profunda en unas claves que cualquier universitario medio, cualquier persona mínimamente culta pueda alcanzar sin problemas, ¿eh? Entonces buscamos este equilibrio, ¿eh? No caer en lo banal o sacrificar la profundidad porque nos vea mucha gente, pero sabiendo que tenemos que llegar a mucha gente. Muy bien, pues ahí están algunas de las listas. A mí siempre me gusta ver las playlists, listas son videos con una temática: filosofía y sociedad, sentido de historia, cultura posmoderna, curso Historia y Esperanza, tertulias distópicas, resistencia y disidencia, ¿verdad? Bueno, son playlists que pueden facilitar que encuentres los programas que más te interesan allí en este canal. Bien, vamos a volver acá. Javier, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo para esta entrevista interesante, pero yo espero que mucha gente se motive también a leer el libro, a conocer más de esta historia que, vuelvo a repetir, es parte de nuestra historia porque somos católicos. Entonces no necesitamos ser franceses para interesarnos en lo que sucedió en la Vendée. Somos católicos. Y también el heroísmo de nuestros antepasados nos tiene que motivar a hacer lo que nos toca hoy. Ellos ya respondieron, hicieron lo que tenían que hacer. Los mártires en Francia, los mártires en España, los mártires mexicanos, ellos hicieron su parte. Ellos fueron fieles a Cristo en contextos muy difíciles. Hay otros santos que Dios no les dio la gracia del martirio, pero que también dieron buena batalla en su tiempo, y de todos podemos aprender. Muchas gracias de verdad por lo que está haciendo. Un saludo a los que colaboran con usted en el canal y bueno, pues espero en otro momento volver a tenerlo aquí para que nos hable de otros temas que también son interesantes. Sí, sí, siempre a su disposición, Padre Juan, y muchas gracias también por abrirnos la ventana de su canal, que sé que tiene mucha resonancia y es muy valiente usted. Y estamos en la lucha y en comunión de oraciones y de espíritu. Bien, pues le invito a que recemos un Ave María para encomendar a la Virgen este proyecto, que seguramente usted ya lo encomendó, pero encomendamos no solamente lo del libro, sino por toda la gente que va a ver esta transmisión, para que a todos la Virgen María nos lleve a Jesucristo y nos ayude a ser fieles en este tiempo difícil que nos toca vivir, pero también apasionante, para dar testimonio de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Conserven su fe. Hasta la próxima. Y que viva Cristo Rey. ¡Viva!